¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? Bueno, acá, buscando una pérdida de agua. Eh, Factor común en esta época del año donde los fríos empiezan a incrementarse. Obviamente el volumen del agua se crece, se expande dentro de los caños. Y bueno, los caños de plomo revientan, se cortan las soldaduras. Eh, También pasa en las uniones roscadas de polipropileno que por ahí no son fieles, comienzan las pérdidas. Acá estamos frente a una pérdida, y la cámara me acompaña. Estamos frente a una pérdida de un caño que va a una canilla que está inmediatamente detrás del muro. El tema es que el paso lo hace por debajo de esta veredita, llamémosle, que está hecha en hormigón puro, o sea, hormigón de verdad. No vale la pena ni siquiera romperlo. Bueno, ya lo cagué a mazazo, pero para demostrarle, porque si no dicen, Está hecho con hormigón pobre, está hecho con hormigón pobre, no tiene ganas de trabajar, le saca la plata a la gente. llévate este paquete para Mendoza. Pero bueno, es muy duro, no vale la pena. Lo que voy a hacer es llegar a la T, cortarlo, taponar, ver que no haya más pérdida, y de ahí, del otro lado, poner una T y alimentar la canilla. Espero que se entienda. Y si no, bueno, ya les voy a hacer un dibujito como el profesor X. Después nada, probando la Inco, va muy bien, la verdad que va muy bien. Y sí, no podías decir otra cosa, si la compraste. Es una excelente llave. Los amigos que estaban pidiendo una devolución rápida sobre mi opinión sobre esa llave, los amigos que estaban pidiendo una opinión rápida sobre el desempeño de esa llave, es que la compren con confianza, dado que da buenos resultados. Yo ayer estuve aflojando un buje que estaba pegado con litargirio y debería aflojarse para hacerlo cómodo. Ya sé de calentarlo y todo eso. Hace 30 años que hago esto. Pero la idea es probar las herramientas haciendo fuerza en la vida real, no en la morcita. Ay Dios, cómo me rompe las pelotas. Bueno, eh, estuve aflojando un buje pegado con litargirio que para no renegar y no hacer tanta fuerza se utilizaría una 142, una llave de caño de 1,5 pulgadas. Con la francesa Inco de 10 pulgadas, apertura extra, prácticamente abierta hasta 36 milímetros de los 52 que tiene su capacidad, con toda la fuerza que yo le puedo generar, la llave se ha comportado de una manera bárbara. No se abrió, no zafó y logró el objetivo. La idea en el fondo no era que logre el objetivo, pero sí ver cómo se comporta, ver si flaquea, ver si se parte, no, se rompe, no sirve, y no hubiese tenido empacho en decírselos. Yo estoy pensando en comprar una segunda unidad porque verdaderamente la han sacado del estadio. No la probé, no la probé por una cuestión mía que no me parece funcional, del lado dentado. Usándola como una francesa normal, como una pulsiana normal, Mirá, habla como Gregorio, la pulsiana. sí, se llama así. Bueno, yo le digo francesa, es la francesa. Y si quieren ver por qué, vayan al canal del Maestro X, que ahí le dice que en Francia, no es así, pero bueno, que se lleve este paquete para Mendoza. Hoy amanecí con unas ganas de mandar a todos a la compa. Porque si no después no me dejan subir el video. Nada, los que quieren saber si la francesa se la aguanta, cómprenla. A mí no me gusta y no la he utilizado hasta ahora del lado dentado. Ya le voy a hacer alguna pruebita, no teniendo demasiada expectativa en su desempeño, pero vamos a ver, yo le voy a volcar hasta cuánto aguanta, porque tampoco es una llave de caño, es una francesa que puede tener dos usos. Así que nada, quería darle esa devolución, voy a ver en qué momento puedo subir este videito, como para que lo tengan presente. Ya hemos hecho, estoy con mi sobrino, hoy no tuvo clases, lo fui a buscar.
Ya estuvimos haciendo otros videitos, pero bueno, en caso que lo vean desordenado, suba este primero, porque bueno, depende de la importancia del contenido, bla 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 bla. Por ahí ven uno y no ven otro. Bueno. Los amigos que me conocen, y los haters, hitters, los bosta, también me conocen. Pero cansa tener que dar tantas explicaciones sobre algo que por ahí es obvio. O sea, no me malinterpreten. Si yo le tengo que dar una explicación a una persona que no entendió mi modo de proceder o algo, no tengo ningún problema, porque hay algunas personas que se comunican por Instagram. Hoy es lo más directo para hablar conmigo. En otros momentos Facebook, en otros momentos Instagram, depende, voy alternando. Me preguntan bien, ¿por qué opinaste esto, opinaste esto del otro? No tengo problema en reproducir nuevamente mi opinión, pero aclarar para gente malintencionada me rompe un poco los kindles. Pero bueno, forma parte de las reglas del juego. No sé si será un buen canal, no sé si será, llamémosle, el mejor contenido o lo más políticamente correcto. Lo que yo le puedo decir es que de este lado se juega con las cartas reales, o sea, trato de que sea transparente el canal. Así que bueno, esa es mi devolución, las herramientas las pago, o sea que si se rompe, se me rompió a mí, perdí la plata yo. De todas maneras la iba a comprar igual, se me iba a romper igual, nada más que se los cuento a ustedes. Les mando un saludo y los dejo con este último plano acá de la lagunita.